Hola, bienvenido a NAM Numerología y hoy nos va a tocar esta niña, la señorita Marina. Bueno, les mando un saludo a todos los que están del otro lado, los que siguen mi canal, y si quieres saber cómo hacer un estudio numerológico, qué son los códigos sagrados, más adelante al final del video te lo cuento. Bueno, ¿qué es esto de llevar las letras a números? Y estos números tienen una significación simbólica. ¿De qué van a hablar estos números? Estos números van a hablar de energías. En la antigüedad, y esto te lo digo muy cortito porque en realidad es mucho más profundo, obviamente, pero en la antigüedad se entendía las formas y los números desde la posibilidad de poder entender lo que no vemos, de entender el universo, de entender la vida, la muerte, el por qué estamos acá. Bueno, los números tenían una significación muy importante. De ahí nace esto de numerología, que es encontrada por Pitágoras allá 800 años de Cristo, que a su vez Pitágoras no la inventa, sino que Pitágoras, en su recorrida que hizo para tratar de encontrar el conocimiento, lo fue sacando de los caldeos, de los hebreos, lo que encontró en la zona de Sumeria, lo que es Irán, Irak, en Egipto. Bueno, conocimientos que ya estaban y que ya eran considerados antiguos, o sea que no es una cosa que era moderno en la época de Pitágoras, por decirlo. No, esto ya tenía su antigüedad. Para hacer una analogía y que vos lo puedas entender o que podamos tratar de tener una idea, es lo que pasa con la acupuntura, es lo que pasa con las posturas de Hatha Yoga, ¿no? o la meditación, o bueno, ciertas técnicas antiguas que, sí, si vos te pones a investigar, dice más o menos allá por el año 1000, 1500, 2000 a.C., qué sé yo, alguien le inventó. Pero en realidad no es que alguien le inventa, alguien se le enseña. Esto siempre fue así. Aquellos que estudian cómo se ha ido formando el conocimiento, se sabe que el conocimiento es una búsqueda, pero también es un encuentro. Alguien te trae, de alguna manera, de alguna forma, alguien te acerca ese conocimiento y vos lo seguís desarrollando, lo enseñás y así llega hasta nosotros. Bueno, esto del significado de nombres tiene como objetivo mostrarte cómo es la técnica, darte una mano, ayudarte a través de los videos que llegue un mensaje y bueno, vos después fijate a ver qué pasa con esto, si te ayuda, si no te ayuda y si te sirve. Y bueno, si no te sirve, seguí buscando, como digo siempre, porque respuestas existen. Cada uno tiene que buscar la que necesita. Bueno, vamos a ir al ejemplo de Marina, que vamos a tener las vocales una A, en la I un 9 y en la otra otro 1. O sea, 1, 9, 1. Eso es lo que están las vocales. Si vos sumás estos tres números te va a dar un 11. No se reduce, queda así. ¿Por qué? Porque es un número maestro. Ya te voy a contar qué significa esto de número maestro y a esto le vamos a llamar esencia. También te voy a explicar qué es eso. Bueno, vamos a las consonantes. En las consonantes tenemos en la M un 4, en la R un 9 y en la N un 5. Si vos sumás todo esto te da 18. Este 18 a su vez lo reducimos, o sea, lo sumamos entre sí. 1 más 8 te da 9. Le llamamos imagen. Muy bien. Sumamos la esencia 11, la imagen 9, te va a dar un 20. En este caso, al 0 no lo usamos. En esta técnica se tiene en cuenta en muy poquitos lugares, pero básicamente no lo usamos. Así que esto queda en un 2. ¿Cómo lo vamos a llamar este 2? Bueno, destino, misión, sendero de la vida, mensaje de la vida, sendero del mundo. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a la esencia. La esencia va a hablar de qué? De algo esencial, de algo importante. Los antiguos hablaban de que nosotros reencarnamos. O sea, nuestra alma, que es la que verdaderamente viene a aprender, reencarna y toma un cuerpo. Y esta alma desea aprender ciertas cosas, desea vivir ciertas experiencias. Y al mismo tiempo reencarnamos por el karma. Por ciertas cosas que debemos sí o sí aprender, sí o sí pasar. Esto sería algo así como... El karma, para explicarlo sencillamente, sería, bueno, hay una isla y hay un solo puente. Y bueno,
tengo dos opciones, o voy a nado o en un barco, o voy por el puente, pero tengo que llegar a la isla. Y bueno, el karma es el que te dice, bueno, mira, no, a vos nadar y por el bote no, vos tenés que ir por el puente sí o sí. No te está permitido ir nadando, tenés que atravesar el puente. Entonces el karma serían ciertas cosas que sí o sí tienen que pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Por ciertos aprendizajes. Bueno, ¿qué es el 11 en este caso acá? El 11 me va a hablar de los deseos de Marina, de los talentos, de las capacidades, de ciertos aspectos de la personalidad. Marina es un nombre muy usado, así que bueno, muchos estarán esperando que diga yo qué esencia tiene, ¿no? Bueno, Marina es la de las ideas. El 11 es la idea, la intuición, el ayudar a los demás, el abrirse siempre a nuevos proyectos, nuevas ideas. El 11 es, yo siempre digo esta frase, ¿no? Es como ir caminando y se te caen las ideas. Imagínate figurativamente a alguien que va caminando y que las ideas fueran, no sé, como pelotitas, ¿viste? Que se te van cayendo de la cabeza. Bueno, el 11 es así, siempre está soñando, es muy soñador, es muy de las ideas, es muy de ir siempre hacia más. El 11 en positivo, nunca se queda con lo que está logrando, y no me refiero a una sensación de insatisfacción de la vida. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la búsqueda de ir hacia nuevos objetivos, elevarse por sobre lo normal, por decir así. Al 11 no le gusta quedarse estático con algo, no, siempre va a ir en busca de más. Y por eso le agrada mucho al 11 ayudar a otras personas. Es muy espiritual. Y cuando digo espiritual no me refiero a religioso, que también puede ser, vos podés ser una persona espiritual, que busque desarrollo espiritual, conocimiento, o seguir metas espirituales y no necesariamente ser religioso. Y otras veces sí, otras veces coincide esta cosa de, bueno, una búsqueda espiritual a través de alguna religión o a través de algún concepto filosófico. Los 11 son muy de estar en contacto con los demás. Al mismo tiempo, les gusta estar en contacto con los demás, lo necesitan, pero también les gusta esta cosa de a veces la soledad, a veces estar un poco tranquilos. Los 11 son así. Son muy cambiantes a veces. Ahora vamos al aspecto negativo, porque esto que te dije es el aspecto positivo, ¿no? Lo de las ideas, lo de la intuición, lo de dar a los demás, lo de estar abiertos siempre a las necesidades ajenas, eso es muy del 11, ¿sí? O estar pendiente a veces de lo que alguien necesita, a alguien le sucede, bueno, es muy del 11. Bueno, en el aspecto negativo tiene una cuestión muy importante. Viste que yo te dije que el 11 es muy espiritual. ¿Por qué? Porque está muy conectado con su esencia, con su alma. Tiene, igual que el 7, tiene el talento de conectarse con su alma, de que a través de la intuición se perciban realmente lo que necesitan y quieren, y lo que esta alma vino a aprender, lo que realmente vos por dentro sos. Bueno, en el aspecto negativo siempre sucede lo contrario. Y en el caso del 11, tiene una cuestión importante. Le cuesta escucharse cuando está en negativo. Escucha mucho las campanas de los demás, o sea, los consejos que le dan desde los familiares, amigos, hijos, parientes, un consejo que le da un desconocido, el consejo que le da el vecino, el carnicero, el del kiosco, el de no sé. Se puso a hablar con alguien le tiró un consejo y ella ya lo toma como no, está bien, tengo que ir por acá porque me lo dijo fulano de tal. A ver, yo siempre aclaro esto porque es importante. Es lindo que haya gente que te aconseje. Ahora, más lindo, Marina, es cuando vos te escuchás a vos misma. Y ese es un aspecto que hay que trabajarlo. Por eso vivís dudando. El 11 siempre vive con la duda. Y si no, fíjate qué sucede a nivel físico en tu cuello y hombro. Siempre hay molestia, siempre hay tensión. ¿Eso sabes por qué es? En parte por esa duda y en parte porque hay cosas del pasado que tenés que aprender a resolver. Al 11,
Cuando está en positivo le es muy fácil entender el pasado y dejarlo fluir, ya está, listo. Pero cuando está en negativo vive enganchado con cosas del pasado, con miedos del pasado. Otra cosa que me olvidé de los 11 en positivo es, a veces suelen tener sueños, visiones o percepciones muy pero muy fuertes, qué sé yo. Gente que ve lo que va a suceder, lo ve en sueños, lo ve en imágenes, bueno, es muy del 11, porque está muy conectado con su alma. El alma le está avisando, che, mirá, fíjate, va a pasar tal cosa, listo. Son avisos. Son avisos ya sea para estar precavido uno o para ayudar a alguien. Bueno, vamos, así que bueno, en el 11 negativo, ojo con escuchar demasiadas las cosas de los demás, presta atención a lo que vos percibís de vos, por eso la duda, y esta cosa del pasado que siempre está ahí, y que hace también que genere ciertos miedos y a la hora de tomar decisiones no las tomes. No las tomes justamente por esto, por estos preconceptos y miedos y prejuicios. Bueno, vamos a la imagen 9. La imagen 9 va a hablar... La imagen siempre es una vibración que todos emanamos inconscientemente. En este caso habla de un 9 que le toca a Marina. Y habla de que te van a ver como alguien, como el amigo, como alguien con quien tener confianza. Cuando alguien no te conoce, Marina, y te van a ver como un 9. Bueno, en este caso el 9 y el 11 son muy parecidos. En el caso de que el 11 le gusta mucho ayudar a los demás, es abierto hacia un montón de cosas. Y el 9 es el hermano del mundo. Así que te van a ver un poco como sos. Esa es la primera impresión cuando te ven. Vamos al destino, misión, camino de la vida, sendero del mundo. Un 2. ¿Sabes lo que dice el 2? El 2 es el número de la armonía. Por ejemplo, aquel que tiene una esencia 2 siempre va a buscar eliminar tensiones en el ambiente, va a tratar de estar armónico él, de no enojarse, de buscar siempre equilibrio entre las cosas. Bueno, cuando está acá, en el destino, misión o el sendero del mundo, el mensaje de la vida, te dice, Marina, es necesario que te pongas de acuerdo con vos. O sea, este 2 habla de ponerse de acuerdo. ¿Con quién? Y con vos misma. Mirar hacia adentro, usar esta capacidad que tenés de percibir tu alma, mirarte hacia adentro y ponerte de acuerdo primero con vos. Deja de querer, porque los 11 son muy de esta cuestión, dejar de querer conformar o entender siempre a todo el mundo, que como primera actitud no es mala, pero la primera actitud que un ser humano debe tener siempre es tratar de entenderse a uno mismo. Es tratar de comprender quién soy y a dónde quiero ir y cómo quiero hacer lo que quiero hacer. Primero es eso, porque mal hago yo si no me ayudo a mí mismo. Yo necesito ayudarme a mí. Primero. Después, una vez que logro ayudarme, entenderme, ir por mi camino, entonces ahí es que puedo ayudar a los demás. Mi viejo maestro me decía, un ciego no guía a otros ciegos. Y cuánta razón tenía. A pesar que parece algo tonto repetirlo o que parece algo obvio, a veces no es tan fácil de que lo llevemos a la práctica. ¿Por qué? Por miedos, por ciertos egoísmos, por falsos orgullos, por un montón de cosas. Pero es así. Si yo no me ayudo a mí mismo, es más difícil poder ayudar a los demás. Una vez que yo me empiezo a ayudar, que empiezo a hacer yo mismo, y bueno, entonces es mucho más sencillo. No digo fácil, digo, es más sencillo poder entender a los demás si yo me entiendo, poder ayudar a los demás si yo me ayudo. Entonces, Marina, necesitas ponerte de acuerdo con vos y tomar decisiones sobre tu vida, sobre vos, sobre lo que querés, en todos los aspectos de la vida. ¿Cuántas veces en una pareja, qué sé yo, suceden estas cosas cotidianas de que uno deja los propios placeres o los propios gustos por los gustos de la pareja? Y bueno, obvio, a la hora de convivir tenemos que ceder. Algunas cosas hay que ceder y bueno, pero otras no, otras hay que tratar de que, bueno,
que esta cosa de ceder sea de ambas partes, sino la convivencia se transforma en una especie de autoritarismo de un lado o una especie de obligación media esclava, por decir así, del otro lado. Entonces, ojo, hay que poder encontrar un equilibrio entre lo que quiero ser, entre lo que soy, y para eso me tengo que preguntar y responderme yo misma. Marina, vos tenés que responderte esa pregunta. ¿Qué quiero hacer y cómo? Ojo, a veces uno dice, bueno, es responderse una pregunta, a veces te lleva la vida respondértela, a veces lleva tiempo comprender, a veces lleva tiempo tomar decisiones, por miedos más que todo, pero la otra cuestión es que la vida es probar también. ¿Viste cuando viene un amigo y te dice, che, esta aplicación, me pasaron una aplicación para tal cosa, ¿funciona? Y si vos no sabés mucho de tecnología, ni de celulares, ni de computador, ¿qué le vas a decir? Y no sé, probá, fíjate. Probá y fíjate, qué sé yo. O preguntale a alguien que sepa. ¿Se entiende? Entonces, ojo, la vida también es prueba y error. La vida no es una cajita de algodón donde todo es perfecto, suave y hermoso. No, la vida es a veces tomar riesgos, arriesgarse, ir por eso. Y bueno, uno va aprendiendo en el camino. Justamente venimos a aprender. Así que bueno, Marina, fíjate si todo esto que te cuento te sirve. Y si es así, bueno, mejor. Y si no, seguí buscando. Acá terminamos con un nombre más en una numerología. Dale un like si te gustó, compartirlo con quien vos quieras. Y bueno, acá te paso a explicar qué es un estudio numerológico, que es de lo que yo trabajo. Es esto mismo que hice con un nombre, pero con todos tus nombres y todo tu apellido. Donde se van a sacar todas las esencias, todas las imágenes, todos los destinos. Se suman, se reducen y aparecerán los números más fuertes, los que van a hablar de vos. En tu fecha estará el pasado, el presente, las etapas, cómo sos emocionalmente, cómo sos, cuáles son tus talentos para el trabajo. Bueno, muchísima información, mucha información. Y en un estudio numerológico podés hacer todas las preguntas que vos quieras. También ofrezco el estudio numerológico express, que es responderte 3 preguntas, y la consulta voluntaria, que es responderte una. La diferencia de ellas está en el costo. Acá te lo dejo en dólares. $35 el estudio completo, $10 la consulta express, y la consulta voluntaria es una donación que vos haces voluntariamente si querés y podés. De esta forma me ayudas a seguir ayudando a más personas. Los códigos sagrados. ¿Qué son códigos sagrados? Es una técnica muy simple, sencilla, de visualización y de meditación a través de pranayamas, de respiraciones, donde a cada problema de la vida que tenemos, cualquiera sea, le va a corresponder un código, un número que te va a ayudar a armonizar tus energías, tus chakras internos con la energía universal, la energía dadora, la energía creadora. Y que esto es una cosa que si la empezás a trabajar, bueno, da efectos, da resultados. ¿Cómo te contactás conmigo? A través del Facebook e Instagram de NAM Numerología. Ahí te dejo un número personal y el correo de nannumerología@gmail.com. Todo esto está en descripción más abajo. Y bueno, si estás en Argentina y querés hacer un estudio numerológico online, bueno, hay muchas formas de poder hacerlo a través de Zoom, Skype, WhatsApp, correo, o la forma que se puede, o la forma que encontremos. Y se abona simplemente a través de transferencia bancaria, el sistema Ualá o el sistema Mercado Pago, que acá en Argentina funcionan muy bien. Si estás en el exterior, te recomiendo PayPal, que funciona bárbaro, es seguro, es rápido. Así que, bueno, nada, no tenés una cuenta PayPal, no importa, te mando un link de pago a tu correo y ya está. Estamos en el mes de hacer 2 nombres por día. ¿Para qué? Para que encuentres tu nombre. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. ¡Chau!